Información, opinión y debate es una combinación clave. Junto a Beatriz Sánchez por la 92.9 Radio La Clave. 9:38, yo concuerdo con lo que decía ahí el aviso de combinación clave, porque una mezcla entre opinión e información, pero uno intenta que sea de esa manera. Ustedes se suman con su opinión y va a ser mucho más de esa manera. Bueno, como siempre, los esperamos en el hashtag combinación clave para que estén con nosotros. Esto es Radio La Clave, nos escuchan en el 92.9 por streaming a través de la web por www.radiolaclave.cl. Ahí también nos escuchan en todo el país. Esa es la idea. ¿Cuáles son los otros titulares? Tempranito detallábamos qué temas íbamos a tocar, sobre todo los temas que tienen que ver con medios de comunicación, porque por algo es un panel dedicado a eso, a los medios de comunicación. Pero dentro de los titulares del día está, lo adelantaba la diputada Chicardini, a las 10:30 de esta mañana empieza la sesión de la sala, que debería seguramente prolongarse por hoy y mañana, para la votación en sala en la Cámara de Diputados del proyecto de despenalización de aborto en 3 causales. Es un día bien histórico porque se llega a instancias donde nunca se había llegado con presentación de proyecto como este, porque ha habido otros proyectos que se presentaron pero nunca alcanzaron a avanzar siquiera la discusión en la Cámara, pero esta vez ya llega el momento de la votación en sala, así es que ese es uno de los temas del día. Otro de los temas es lo que decide la Fiscalía después de conocer los mails del entonces senador Pablo Longueira y el gerente general de SQM, Patricio Contese, que termina redactando un artículo de una ley, y la Fiscalía resuelve citar a declarar como testigos a los exministros, a varios exministros de Sebastián Piñera por esta ley de royalty. ¿Quiénes son los citados? Está Cristian Larroulé como entonces ministro secretario general de la Presidencia, Lawrence Goldborn, entonces ministro de Minería, y Felipe Larraín, entonces ministro de Hacienda. ¿Por qué ellos? Porque por ellos pasó este primero proyecto y después ley, entonces quieren saber el trayecto que siguió este mail de Patricio Contese desde que salió de su computador, llegó al de Pablo Longueira y terminó finalmente estampado en la ley. Ese es otro de los temas del día. En temas internacionales, Donald Trump se impuso en el supermartes, como le denominaban los norteamericanos a las primarias de ayer, que abarcaban varios estados considerados claves por la conformación de la población, por su tamaño, en fin. Y Trump se llevó la delantera de los republicanos y hoy día ya se conoce, digamos que es prácticamente un hecho que será el candidato republicano para las presidenciales. Por el otro lado de los demócratas, Hillary Clinton también se impone en este supermartes y recoge en un pequeño cambio de discurso harto de lo que dice su contendor en las demócratas, que es Bernie Sanders, que es un hombre que podríamos decir de un ala un poco más progresista o entendiendo, digamos, la política norteamericana respecto a Hillary Clinton. Eso en temas internacionales. Aprovechamos de saludar a Javiera Olivares, presidenta del Colegio de Periodistas, que ya nos acompaña en el panel de los miércoles. ¿Cómo estás, Javiera? Hola, Bea, bien, aquí en una semana acontecida. Como tú señalabas ahí, varias informaciones nacionales e internacionales. Aprovecho de agregar una más, que es terrible, la verdad. Ayer, como Colegio de Periodistas, recibimos, así como me imagino muchas otras organizaciones sociales y políticas, un comunicado de una organización que defiende la libertad de expresión en Honduras, Se Libre. Y el día de ayer fue asesinado otro dirigente campesino en Honduras y fueron desalojados más de una centena de dirigentes campesinos que estaban justamente movilizados a propósito de las condiciones, de explotación en la que están en ese país. Así que, triste noticia, muy preocupada. Yo creo que se está produciendo una situación muy compleja, propia a lo mejor de la historia de un país que ha tenido complejidades como muchos de los otros países centroamericanos, pero en particular hoy día con una situación de impunidad después de después del golpe de Estado que hubo contra Zelaya, la situación de impunidad, de asesinatos masivos, de persecuciones a quienes se movilizan por cualquier causa es realmente tremendo y yo esperaría que ojalá, así como Relaciones Exteriores en Chile ha tomado un rol, por ejemplo, en la discusión de paz que se está produciendo en Colombia, que hay incluso un comité que ha ido a visitar y todo, ojalá podamos, desde el Estado y desde las organizaciones, tomar en cuenta lo que está pasando y ver, que Chile ojalá pueda transformarse en un país que pueda aportar en buscar una democracia real en ese país. Honduras además tiene unas cifras que son espeluznantes. Es el país que tiene una de las tasas de homicidio más grandes del mundo, más altas, y donde el 82%, si no me equivoco, el 82% o más de la población está en condición de pobreza. En esta mirada que tiene la CEPAL, digamos que es universal para todos los países,
en esa canasta, en esa medición, más del 80% de la población está en condición de pobreza en Honduras. Entonces, es un país que está golpeado por esta estadística que nosotros decimos y además está viviendo este momento complejo. Sí, y a propósito un poco de lo que tú decías, que este panel lo que buscamos justamente es analizar un poco desde la política, la academia, la sociedad organizada, lo que pasa con los medios de comunicación. Yo diría, pucha, ¿cuánto nos falta a los medios de comunicación chilenos mirar más para afuera? Yo siento que estamos muy ombliguistas. Somos bien isleños nosotros. Pero extremadamente, sin ser en una isla, digamos. Sin ser una isla, somos casi una isla porque vamos muy lejos del resto, está la cordillera, el mar, el desierto, o sea, hay un análisis respecto a que tenemos comportamiento isleño. ¿Eso qué quiere decir? Que nos miramos más el ombligo, como que Chile es un poquito el centro, solo nos interesa Chile y no el resto. Así es, y a veces cuando uno revisa lo que pasa en los medios con el tema internacional, además, que tú ves o uno ve, en mi caso, mi opinión es que yo percibo que hay muy poco además de América Latina. O sea, es poco en general, pero es poco de América Latina y para qué decir de Centroamérica. Sí, yo te iba a decir lo mismo. O sea, de Centroamérica está muy poco. Claro, entonces yo ahí haría un llamado de atención y a propósito de eso también plantear cómo los medios también pudiesen tomar una responsabilidad ahí de denuncia de lo que está pasando en particular en Honduras hoy día. Bueno, de hecho, Javiera lo mencionaba a propósito de mirarnos el ombligo, ¿no? Pero es que hay dos asuntos de medios de comunicación o de fórmulas de comunicación que han sido noticia esta semana y es bien interesante de análisis y yo lo planteaba cuando estábamos iniciando el programa para incorporarlos a la discusión. Y son dos casos bien distintos, ¿ah? Uno es, y no sé si te enteraste, pero yo me enteré por las redes sociales de toda la historia, así, primero la denuncia, después el desmentido, y que fue este caso bien curioso en Iquique, que incluso recogieron medios de comunicación sobre un supuesto chofer de alto hospicio de la locomoción colectiva, que lo habían entrado a asaltar y él le había pegado un combo al asaltante para defenderse. El asaltante al parecer no sé si se había roto la nariz o había perdido una pieza dental o algo así, y que el asaltante había demandado al chofer y que la justicia le había dado la razón al asaltante y el chofer tenía que pagar una multa de 100.000 pesos, 120.000 pesos por haber agredido al asaltante. O sea, en el fondo, al final, el victimario era el chofer y la víctima era el asaltante, una cosa así. Claro. Esto provocó notas en la prensa de locales, declaraciones del alcalde de Alto Hospicio, llamando a la cordura por esta decisión, en fin. Y finalmente la Fiscalía sale a desmentir diciendo esto no es cierto, nunca nos ha llegado un proceso como este, no existe, tomamos contacto con las líneas de buses, no existe un Guillermo Cortés como conductor de locomoción colectiva de Alto Hospicio, en fin, y todo era mentira. Y de hecho el diario, que es La Estrella de Iquique, tuvo que salir con un desmentido diciendo, nosotros publicamos esta historia y la Fiscalía nos dice que no es cierta, que no existe, digamos. Y como básicamente una información que surgió por las redes se termina validando por los medios de comunicación es falsa. Y vamos al fondo, porque puede ser una anécdota esto. Pero ¿qué provoca una historia como esta que se reproduce y se repite una y otra vez? Que la justicia no existe, que estamos en el mundo al revés, que saco con denunciar si me puede pasar esto. Y eso es bien preocupante. No, y desde el punto de los medios de comunicación, ¿qué reflexión te provoca? Porque en el fondo, para haber llegado un diario además como La Estrella de Iquique, que no vamos a decir que es un pasquín, que pertenece a una cadena, digamos. La empresa El Mercurio. Exacto, es un diario que además tiene muchos años, que uno esperaría un criterio editorial y ético para las investigaciones, o sea, los reportajes periodísticos confirmar mayor. La noticia, ¿no? Lo mínimo, o sea, es como clase número 0 de periodismo, es que tú puedas contrastar con las fuentes alguna determinada información que te llega con la fuente oficial, que en este caso finalmente eran los tribunales, la justicia, ¿no? Entonces yo diría dos cosas. Uno, esta cuestión que a lo mejor es bien local y que responde a una situación particular local, ilustra una realidad que es nacional y que tiene que ver con, primero, el poder que han tomado en Chile y probablemente en varios otros países del mundo los medios de comunicación. O sea, hoy día esto te demuestra que un medio de comunicación puede levantar una noticia que no existe, que eventualmente podría ser una noticia que genere cierta situación de pánico, de temor o de determinada conducta social, en este caso una recriminación a una sentencia injusta, ¿no? Donde víctima se transforma en victimario, como tú bien decías. Pero además, esa es una primera cosa, ¿no? El poder de los medios. Yo creo que a propósito de otros episodios que sí hemos vivido a nivel nacional, por ejemplo, paro de los camioneros, por ejemplo, falta de gasolina en algún momento, que también era un rumor. Eso fue por el WhatsApp, porque fue por el WhatsApp. Claro, entonces un poco, digo yo, el poder que tienen los medios de comunicación hoy día, nuevas tecnologías inclusive. Y una segunda cosa es
bueno, la discusión sobre la ética periodística, porque finalmente, y a propósito de otros casos que seguramente vamos a tocar después, en particular de la situación producida con la revista Paula, sí, ¿no? Sí, también. ¿Cómo hoy día los principios orientadores de la ética para el periodismo son y siguen siendo una herramienta no solo útil, sino necesaria, a mi juicio, para hacer buen periodismo, y periodismo responsable, con esa responsabilidad social que lo caracteriza como profesión u oficio, como prefieran llamarlo? Pero esa responsabilidad ética de autorregulación es previa, te fijas, es previa a la publicación. O sea, en este caso, si el periodista o el editor se hubiese cuestionado si estaban todas las fuentes consultadas, pero más aún, que iba a provocar una información de estas características, porque obvio que provoca indignación ciudadana el saber que el asaltante finalmente sale privilegiado y el asaltado tiene que pagar una multa. Entonces, a esos principios reguladores u orientadores, a mí me parece que siempre un editor, un director de un medio y también un periodista debe apelar antes de publicar. De modo de, hacerse cargo de la responsabilidad social que tenemos en la mochila, queramos o no. Estamos en el estudio también con Santiago Escobar, el Chago, que es el coordinador editorial del Mostrador. ¿Cómo está, Chago? Para llegar atrasadito pido disculpas. No, pero nosotros te disculpamos. Aquí hay cariño en este panel, sí, eso es importante. Chago, estamos hablando de dos situaciones y aprovechando que este es un panel de medios de comunicación que surgen justo esta semana. Un caso, y era el que se refería a Javier Olivares, este de Iquique, donde incluso llegó a los medios de comunicación una nota de un supuesto chofer que se había transformado de víctima en victimario y que la justicia lo había sancionado y tenía que pagarle una multa al asaltante porque le había pegado un combo para repeler el asalto. Que a mí yo lo vi en algún momento en las redes sociales, pero claro, lo vi y al segundo vi, y muy poquito después, que era mentira y que la fiscalía decía, perdón, pero esto no existe, no tenemos ningún registro de todo esto. Ese es un caso, y también mencionábamos lo que pasa en la revista Paula, que yo lo voy a contar porque va a ser nuestro análisis a continuación. ¿Cómo te enteraste tú también por las redes de lo del chofer y qué te parece? Y yo voy un poquito al fondo, que es, ¿se hace esto a propósito de alguna manera? ¿Es una broma, digámoslo así, ingenua para hacer caer al sistema? ¿O hay algo detrás? Y lo pregunto porque hoy día hay una mirada súper puesta, sobre todo en los distintos grupos de interés económicos, políticos, en fin, sobre nuestro movimiento en las redes sociales, para adivinar quiénes somos, qué queremos, dónde vamos, qué vamos a comprar, por quién vamos a votar, en fin. Chago. Bueno, mira, yo creo que primero hay un tema ambiente, que es un tema de agenda, que está exacerbado, que es el tema de la agenda de seguridad ciudadana. De alguna manera, uno tiene canales de televisión o tiene medios que se especializan. Nosotros no hacemos crónica policial, ¿no?, de partida, pero sí nos importa la mirada política sobre la agenda de seguridad ciudadana, y yo creo que hay un clima exacerbado, sobre todo incluso con la discusión en el Senado en estos días. Se tiene que votar en sala del Senado la famosa ley que trae la norma sobre detención preventiva, que es la ley detención por sospecha, que le han llamado, ¿no? La ley corta antidelincuencia. Y entonces yo diría que, y posponiendo siempre un tema que me parece muy de fondo, que es el control real de las policías y del ambiente y todos los aspectos criminológicos que le competen al Estado. Entonces hay una exacerbación, hay un ambiente, ¿no es cierto?, de que los ladrones y la delincuencia está campeando, que en algunos casos con un ejemplo es suficiente para indicar y destruir cualquier otra imagen positiva que pudiera haber al respecto. Lo segundo, que es, el problema que señalaba Javiera, que yo estoy totalmente de acuerdo, que es el tema de chequear, o sea, el tema de la información, cuando se tienen las pruebas, etcétera. Con esta exacerbación del corresponsal al instante, ¿no es cierto?, el corresponsal ciudadano, la verdad es que los medios se exponen. Yo lo digo respecto del mío, que es digital, y que estamos entonces además en una rotativa muy en la línea, y entonces el chequeo.com, como yo le llamo, es difícil. O sea, hay que hacerlo desde una mesa, es muy veloz, se parece mucho a la atención de las agencias internacionales de noticias, pero que tienen la ventaja de operar solamente con noticias que importan desde el punto de vista
internacional. Aquí no, la agenda diaria está cocinada casi al minuto y entonces se van subiendo notas y entonces el control que los medios, la atención con que los medios tienen que manejar esa información es muy importante. Entonces es diferente usarlo para recibir la noticia de alguien que dice, mira, hay un choque en tal esquina, o no se vayan por la carretera 5 Sur porque hay un taco de tantos kilómetros, a empezar a generar esta información que distorsiona la acción de la justicia, del Ministerio Público, etcétera, que ya por supuesto está bastante golpeada con lo que está pasando en otros ámbitos. Entonces, no sé, yo tengo aquí, yo creo que lo discutíamos a propósito de la expulsión, o no sé qué ocurrió con Agustín Edwards. El Tribunal de Ética del Colegio con de el Periodistas Tribunal de lo Ética expulsó. del Colegio de Periodistas. Sí. Lo que yo creo es que los medios, o sea, hay una ley que tiene que haber una ética de medios. ¿Ah? Los medios son los que deben estar sometidos a una regulación un poco más estricta respecto de esto. Porque es difícil, yo lo digo porque me toca, es parte de mi pega tener que, oye, aplicaron el manual, llamaron por teléfono, tienen los datos, tienen esta cuestión. Y eso es el control editorial, digamos. El control, no solamente de la orientación, sino fundamentalmente del día a día, o sea, porque en la premura y en la velocidad no se chequea, se piensa que la nota es buena, Claro. Es novedoso esto de que, bueno, en Estados Unidos ocurre, ¿no es cierto? Porque hay una diferenciación fina además entre lo que es la comisión de un delito y lo que son las condiciones generales a las que el Estado o un propietario está obligado. Por ejemplo, en un supermercado, ¿no es cierto? Hay un tipo que va y está robando. Lo pillan, sale arrancando, sale afuera, ¿no es cierto? Y pasa a un lugar, se cae y se golpea. Y se mata o queda inválido o se cae. Pues resulta que había un charco de agua. Las condiciones, lo que le pasó a él le podía haber pasado a cualquiera. Las condiciones generales, ¿ya? De funcionamiento, ¿ya? No tienen que ver con el delito en sí, ¿ya? Y entonces en Estados Unidos eso está muy regulado y un asaltante se cae en un supermercado, en una escalera mecánica y demanda a los dueños. Bueno, aquí pareciera ser de que está empezando un poco a operar esto en la justicia, pero dio motivo a esto que... Puedo hacer un punto escándalo. muy, muy breve en una cosa que decía Chago, que tiene relación con la ética. Fíjate que tú hablabas de más regulación o al menos de espacios que pudiesen, en cierta forma, controlar. Quizás no es la mejor palabra, pero al menos evaluar o poder... Bueno, tú sabes que antes de inicios de los 80, cuando en plena dictadura el dictador define, junto a muchas otras medidas, quitarle poder a los gremios profesionales, a los colegios profesionales, una de las primeras cosas que les quita es su tipificación, su caracterización de corporaciones de derecho público, donde pierden muchas de las atribuciones que tenían. Entre ellas, el control ético de la profesión. O sea, anteriormente los colegios profesionales tenían tribunales de ética que hoy siguen manteniendo y que emiten juicios políticos, sociales, pero que en esos tiempos tenían consecuencias específicas y concretas que podían incluso llegar a ser el requisar, no sé si es requisar específicamente, pero al menos poner en tela de juicio el título profesional de alguien que hubiera cometido atentados contra la ética profesional. Entonces yo lo pongo como punto porque el periodismo es un caso. Pero yo les digo, o sea, los ingenieros que tenemos, los abogados que tenemos, a propósito de los casos de corrupción que hemos conocido, ¿cuál es la orientación ética que profesionalmente ellos tienen y en base a la cual trabajan y operan? ¿Y quiénes controlan aquello? Entonces, el tema de la tuición ética de los colegios profesionales no es un tema menor desde mi punto de vista, y hay una ley que descansa, por cierto, desde hace años, desde el gobierno anterior de la presidenta Bachelet, respecto de esta materia. Y cuando la ministra Rincón conducía, digamos, la SECPRES, ella la puso en urgencia a propósito de la petición de los colegios profesionales organizados. Sin embargo, esa urgencia duró 2 semanas y luego debió ser vuelta, digamos, a un ritmo legislativo muy lento que la mantiene durmiendo en el Parlamento.
Aprovechamos de saludar a Pancho Martorell, el director del Periodista, que se suma al panel habitual de los miércoles. ¿Cómo estás, Pancho? Buenos días, ¿cómo están todos ustedes? Muy bien. Estábamos conversando sobre esta nota que recogieron medios de comunicación en Iquique, que después se confirmó que era falso, era solamente algo que se había establecido a través de las redes sociales de este supuesto chofer que había sido víctima de un asalto y que finalmente la justicia lo había multado a él por haber agredido al asaltante y haberle botado una pieza dental con una multa de 120.000 pesos y que provocó, por supuesto, indignación. Así yo lo vi en las redes, que como que un mundo al revés y qué sé yo. Y a mí me queda dando vuelta un tema, porque está como la anécdota y seguir efectivamente la responsabilidad de los medios de, chequear las cosas que aparecen por ahí como rumores, ¿no? Pero también viene en un momento bien particular, donde se están discutiendo, lo decía bien Chago, donde el Senado se tiene que votar la ley contra antidelincuencia, donde se generan ambientes cuando esto trasciende las redes. Yo no sé cuántas personas se van a enterar que efectivamente esto terminó siendo falso, como lo dijo la Fiscalía. Pancho. Seguramente no todas, pero a ver, yo en defensa del periodismo siempre creo que nosotros trabajamos, como decía Chago, con ciertas urgencias. Y hoy la gente exige más información, más rápido y no siempre la mejor. Si el periodismo se tarda, hay todo un grupo atrás, hasta empresarial, que le dice, pero ¿cómo? Nos golpeó la competencia. ¿Ah? Entonces eso obliga hoy al periodista a muchas veces tirar la información y luego, como además tiene tiempo para borrarla rápidamente de un portal, a cambiarla o arreglarla. El periodismo se escribe en castellano apurado y también se debe a un público. Yo siempre creo que la gente debe saber que nos podemos equivocar, que cometemos errores, que en la urgencia de un cierre, que en el dar una noticia como seres humanos podemos equivocarnos. El cuento es que sepamos rectificar y dar espacio luego a esa rectificación en el caso que afecte a alguna persona. Y más aún, si es que esa persona se siente afectada, tiene la posibilidad absoluta de acudir a tribunales de justicia y querellarse contra ese medio de comunicación si ve su honra o se siente injuriado, etc. Lo que no puede haber nunca es censuras, informaciones no entregadas porque el periodista tiene miedo a equivocarse. Es decir, cuando vamos aplicando muchas comisiones de ética, muchas regulaciones, muchos miedos por aquí, ¿qué hacemos? ¿Qué tenemos? Finalmente, una prensa relativamente acallada. Yo creo que en la libertad de expresión e incluso en el exceso de la libertad de expresión, una sociedad democrática crece. Pero cuando empezamos a hablar de tanto, mira, esto no porque falta esto. Ahora, hay cosas que son normas centrales. Se debe chequear la información, se debe chequear en cuántas fuentes, 3 fuentes, etcétera. Pero muchas veces, reitero, vamos a caer en el error. Toda la prensa ha caído en el error históricamente, algunos interesados o no. Y finalmente el público va eligiendo. El público va eligiendo aquellos medios, aquellos periodistas, aquellas personas, etcétera, a las cuales tiene más credibilidad o no. Por eso, en la libertad de expresión está el veneno, en la libertad de expresión está el antídoto. Pancho pone un tema que nos deja a todos con ganas de intervenir. 10:01, hacemos una pausa. Ustedes también pueden opinar, no opinamos solo nosotros. Háganlo en el hashtag Combinación Clave, ahí los esperamos. Twitter, Facebook, WhatsApp. Es importante decir lo que piensas y aquí tu opinión es clave. Al regreso, @LaBeaSánchez. Lee tus comentarios en Combinación Clave 92.9.